Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los alumnos. Bueno, yo soy el profesor Braulio Monsalve, de Estudios Sociales o Historia, como mejor quieran decirle. Este video va a ser una serie de videos que vamos a empezar a realizar para explicar de la manera más rápida y más fácil la guía que estamos realizando producto de la pandemia a nivel mundial. Esto como objetivo es para los alumnos del CELLA puedan entender esta guía y no tengan tanta duda en realizar esta guía. Entonces, la idea es esa, facilitarle un poco la entrega de contenido a través de estos videos para que puedan realizar la guía de mejor manera. Bueno, comencemos entonces. En el video de hoy vamos a hablar de la Revolución Francesa, pero principalmente vamos a hablar sobre la sociedad francesa del siglo XVIII. ¿Ya? ¿Qué vamos a hablar en este video? Con estos tópicos vamos a hablar del impacto de la Revolución Francesa, porque fue tan importante como era la sociedad del antiguo régimen, y vamos a hablar o explicar la actividad que deben ir realizando en la guía. ¿Comencemos? Bueno, debemos considerar que el movimiento de la Revolución Francesa fue un movimiento social que ocurrió en 1989 y 1799 y se caracterizó por realizar cambios radicales en la estructura política y económica de la sociedad francesa. Esto va a servir como un modelo para muchos países para abolir o eliminar, por así decirlo, o cambiar el sistema monárquico que en muchos países de Europa predominaba. Bueno, vamos a ver qué cambios hizo en tres aspectos, en lo político, en lo socioeconómico y en lo cultural. Vamos allá. En lo político, vemos que principalmente se derroca al rey, o sea, se quita el rey de la figura de poder, o sea, el rey ya no es el más importante, junto con la monarquía, y este cambio se transformó en un gobierno republicano y constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas eligen representantes para quienes lo gobiernan, muy similar a cómo nosotros elegimos a nuestros representantes políticos, y constitucional porque existe una ley que marca todos los poderes y que da los parámetros o las normas de cómo se debe gobernar. En lo socioeconómico vemos que se elimina el feudalismo y la servidumbre. ¿Qué es el feudalismo? Es básicamente cuando un noble o el señor feudal es la persona más importante dentro de una extensión de terreno y las personas o los aldeanos o los campesinos trabajan para ese señor feudal, ¿ya? En la agricultura, en la artesanía, etcétera. Entonces, este poder se enriquece gracias al trabajo de los campesinos o de las personas que están viviendo bajo su feudo, ya que él les entrega la tierra, pero ellos trabajan para él. Como podemos ver en la imagen, tenemos un modelo de cómo era un feudo. Y en lo cultural, tenemos que lo principal es que la relación tanto de la iglesia con el Estado, que antes iba muy de la mano, o sea, la iglesia tenía injerencias en los problemas políticos, ya eso se elimina. O sea, el Estado y la iglesia se separan, cada uno con sus atribuciones. La iglesia en lo religioso y el Estado en lo político. Bueno, ya vimos los impactos que se produjeron a raíz de la Revolución Francesa, pero vamos a ver cómo era la sociedad antes de esto. Debemos entender que la sociedad francesa, al igual que muchos países durante este periodo, se caracterizaba por una estructura piramidal o estamental. ¿Qué quiere decir con esto? Que existen grupos de mayor a menor importancia y eso va a ir bajando. Lo vamos a ejemplificar en la siguiente imagen. Tenemos a un rey, que es lo más importante, a un noble que lo secunda, al clero, y abajo, en lo menos importante, está el tercer estado. ¿Ya? Vemos como el rey se caracterizaba por tener todos los poderes, él era absoluto, y él decía que el poder se lo derogaba a Dios, o sea que él era la representación de Dios en la tierra.
Los nobles básicamente son todos los príncipes, duques o todos los que tengan títulos de nobleza, y ellos no pagaban impuestos y eran dueños de la mayor parte de la tierra y obviamente ocupaban los cargos más importantes. Dentro del clero se caracterizaba por el grupo religioso que tenía funciones dentro de la iglesia y también poseía grandes riquezas y ellos tampoco pagaban impuestos. Todos estos tres grupos eran los estados privilegiados. Y abajo, como ya mencionamos, está el tercer estado. Y ellos eran formados por los burgueses, los campesinos y los artesanos. Y ellos eran la mayoría de la población, más del 80%. Entonces ellos, aparte de ser la fuerza de trabajo, ellos tenían que pagar impuestos y aparte estaban sometidos a los otros tres estados anteriores, al clero, los nobles y los reyes. Y obviamente ellos no tenían privilegios en ningún solo ámbito. Pero, ¿qué es la burguesía? Básicamente son grupos de personas que desarrollaron una economía a tal punto que fue comercial. O sea, ellos son como, por así decirlo, como las personas que crean un almacén. Tienen un negocio y ellos a través de eso empiezan a ganar dinero. Pero a pesar de que ellos tienen riquezas, un poco más que los campesinos y los artesanos, y tal vez igualando a los nobles, ellos carecían de derechos políticos y estaban sometidos a pagar los impuestos de la administración del Estado. Veamos acá, en gráfico, cómo era la sociedad francesa del siglo XVIII. Tenemos que el 2% de la población eran los nobles, obviamente incluyendo el rey. Ellos poseían el 35% de las tierras, no pagaban impuestos y ocupaban los cargos políticos. Solo el 2%. Tenemos el 15% que son los burgueses. Ellos poseían el otro 35% de las tierras, ellos pagaban impuestos y eran propietarios de sus propios negocios. Pero el 83% campesinos y artesanos poseían pequeñas parcelas, pagaban impuestos no solo al Estado, sino que también se los pagaba a la nobleza, que es el señor feudal, y también a la iglesia. Bueno, dentro de los privilegios que tenían los estamentos superiores, tenemos el recaudo de impuestos, la extensión de impuestos para el Estado y también la provisión de puestos superiores, o sea, del ejército, de la iglesia y de la administración pública. ¿Qué es el absolutismo? Bueno, principalmente es un régimen político que se caracterizó con un estado en el que el monarca era el amo y el señor del estado, o sea, lo que hacía el rey era ley. Y este régimen fue legitimado gracias a distintas iglesias cristianas con la teoría del derecho divino, como ya antes les mencionaba, de que Dios le entregó ese poder al rey porque era su representante. Entonces él tenía el derecho de hacer lo que quisiera. Dentro de ellos, los más característicos podemos encontrar a Luis XIV, con su célebre frase "el Estado soy yo", y también a Luis XVI, que era monarca guillotinado durante la Revolución. Él fue el último monarca durante la Revolución Francesa. Bueno, vamos a hacer la actividad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, ya las instrucciones están en la guía, pero acá se las dejo plasmadas para que puedan tener una visión más clara. Tenemos tres actividades. Primero, son preguntas de desarrollo. Primero tenemos, ¿por qué la Revolución Francesa fue tan importante para cambiar la sociedad francesa del siglo XVIII? ¿Por qué? ¿Qué diferencias existen entre la sociedad piramidal o estamental de la Francia del siglo XVIII y la del Chile actual? ¿Qué pasa ahí? ¿Somos tan diferentes? ¿Somos tan distintos? En la actividad 2 tenemos una pirámide estamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En un cuaderno o en un Word, de acuerdo a lo que vimos en el video, tienen que ustedes completar esta pirámide, que
que es la que tienen que realizar ustedes. ¿Quién es el más importante? Al menos importante. Y en la actividad 3 son términos pareados. Uno asignando un número, los números de la columna A, de los términos, perdón, a los términos de la columna B. ¿Y cuáles son estos? Tenemos transformaciones en el ámbito político, el absolutismo, los nobles, burgueses, transformaciones en el ámbito cultural, campesinos y artesanos, movimientos sociales. Hay un número asignado a cada uno de ellos, ustedes tienen que anotarlo en la columna B según corresponda. Bueno, espero que este video haya aclarado un poquito algunas cosas. Como ya les mencioné, es breve, tratando de explicar lo más rápido o breve posible algunas cosas que tal vez no quedan claras, pero la idea es esa, que podamos realizar estos videos con ese fin de aclarar las cosas para que puedan realizar la actividad de mejor manera. Bueno, eso fue todo, cuídense y gracias por ver este video.